Hola, hoy vamos a meternos de lleno en un tema que tiene miga, la psicología que se cuece en nuestro día a día laboral. Vamos a hablar de qué nos hace ser como somos en el trabajo y de cómo la presión del entorno nos puede llegar a transformar. ¿Alguna vez nos hemos parado a pensar por qué un compañero reacciona de una forma tan particular? ¿O por qué nosotros mismos nos sentimos de cierta manera cuando las cosas se ponen tensas? Bueno, pues la respuesta está en una mezcla compleja de nuestra personalidad, posibles patologías y, por supuesto, el propio ambiente de trabajo. Venga, vamos a analizarlo para intentar entenderlo mejor. Esta va a ser nuestra hoja de ruta. Empezaremos por la base de todo, la personalidad. Después veremos qué ocurre cuando esa base se agrieta y hablaremos de patologías y adicciones. A continuación, pondremos el foco en cómo el propio trabajo nos puede enfermar y, para terminar, ataremos todos los cabos para ver el impacto que tiene todo esto en una organización. Muy bien, primera parada, la personalidad. Es que para entender cualquier dinámica en la oficina, lo primero es saber qué es lo que nos mueve a cada uno por dentro, ¿no? Pizot lo define de una forma muy clara. La personalidad es básicamente nuestro modo de operar de todos los días, o sea, ese patrón de rasgos que define nuestra forma de ser y de actuar. Y ojo, porque aunque podamos adaptarnos a las circunstancias, estos rasgos que nos definen suelen ser bastante estables. Y aquí viene una idea clave, súper interesante. Podríamos decir que la salud mental es cuando el mundo tal y como es, la realidad objetiva, y la forma en la que cada uno lo ve, la realidad subjetiva, van en sintonía. Cuando esas dos realidades encajan, pues todo va bien, hay equilibrio. Pero ¿qué pasa cuando esa sintonía se rompe? Cuando la percepción de la realidad se aleja mucho de lo que de verdad está pasando. Pues ahí, justo ahí, es donde empieza el lío. Ese desajuste es, por así decirlo, la semilla de las patologías de la personalidad. Y con esto nos metemos de lleno en las patologías. En esta parte vamos a ver qué sucede cuando esos patrones de comportamiento se vuelven tan rígidos que ya no son funcionales y empiezan a crear problemas. Y no solo para la persona, sino para todo su entorno. Vamos con la primera, la neurosis. Y ojo, que es muy importante entender que no hablamos de una enfermedad mental como tal, sino de una enfermedad de la personalidad. Se nota por un humor muy cambiante y una sensación de angustia de fondo. El mecanismo casi siempre es el mismo. Una frustración genera agresividad, esa agresividad provoca angustia y para no sentirla la persona utiliza mecanismos de defensa. Claro, esta angustia no siempre se ve igual, puede tomar muchas formas. En la neurosis de angustia aparece como un miedo constante pero difuso. En la fóbica, en cambio, esa angustia se centra en un miedo a algo muy concreto. Luego está la obsesiva, que se convierte en pensamientos o actos que no se pueden evitar. Y finalmente la histérica, que lo saca todo a través del cuerpo, con síntomas físicos. Bueno, y ahora pasamos a la psicosis, que esto ya son palabras mayores. Aquí sí hablamos de una enfermedad mental grave, de una ruptura total con la realidad. La persona, en cierto modo, se escapa a un mundo imaginario y, lógicamente, esto provoca desinterés, falta de atención y una incapacidad profunda para funcionar en el día a día del trabajo. Y llegamos a la psicopatía. Esto es una desviación del carácter. Las palabras clave aquí son cero moral, cero culpa, cero afecto real. Son personas que actúan por impulsos, fingen el cariño que no sienten y además suelen ser extremadamente inteligentes y hábiles para manipular a los demás y conseguir lo que quieren. En una empresa, una persona así puede ser una auténtica bomba de relojería. Venga, seguimos. Ahora toca hablar de adicciones, que en el fondo no dejan de ser enfermedades de la conducta. Y muy importante, que se pueden tratar. Normalmente pensamos en sustancias, ¿verdad? Drogas, alcohol, y sí, esas están ahí. Pero ojo, que también existen las adicciones sin sustancia, las de comportamiento. Y en el trabajo cada vez se ven más. Adicción al juego, a las compras, a estar todo el día con el móvil o el ordenador, e incluso, y esto es una gran paradoja, adicción al propio trabajo. Vamos a poner un ejemplo claro con el alcoholismo, para ver cómo funciona esto. Nadie se convierte en alcohólico de un día para otro, va por fases. Primero, una fase que llaman prodrómica, donde beber es algo social, casi indispensable. De ahí se pasa a una fase crucial, donde ya se nota la dependencia psicológica y empiezan los problemas. Y al final, la fase crónica. Ahí la dependencia ya es física total y la pérdida de control es absoluta. Entonces, la gran pregunta es, vale, ¿y cómo nos damos cuenta de que algo así está pasando en el trabajo? Porque pillar las señales a tiempo es vital para poder hacer algo, para ofrecer ayuda. Pues aquí tenemos algunas pistas bastante evidentes. Hay que fijarse en patrones, el ausentismo, los retrasos sobre todo los lunes, o esa prisa por irse los viernes. También esas desapariciones repentinas del puesto de trabajo, un aumento de accidentes que no tiene explicación, o de repente brotes de irritabilidad o violencia.
A ver, ninguna de estas cosas por sí solas significa nada, pero cuando se suman varias hay que estar alerta. Vale, hasta ahora hemos visto problemas que, digamos, la persona ya trae de serie al entorno laboral. Pero, ¿y si es el propio trabajo el que nos pone enfermos? Vamos a ver ahora esas dolencias que nacen directamente del ambiente en el que trabajamos. Empecemos por el famoso estrés. Hay que decir que no todo el estrés es malo. Existe un estrés bueno, el de desafío. Tienes mucha carga de trabajo, una fecha de entrega, y eso te activa, te motiva. Pero luego está el estrés malo, el que estorba. Y este es el peligroso. La burocracia, el politiqueo, no saber bien qué se espera de uno, todo eso que te impide hacer bien tu trabajo y solo consigue quemarte y frustrarte. Y del estrés pasamos al mobbing o acoso laboral, que esto ya es otra liga. Aquí no hablamos de un conflicto puntual o un mal día, no. El mobbing es una campaña de acoso psicológico, algo sistemático, repetido y deliberado. Puede venir de jefes, de compañeros o incluso de subordinados, pero el objetivo es siempre el mismo: destruir a la víctima para que se marche. Y por último, el burnout, el síndrome de estar quemado. Es un tipo de desgaste muy particular, un agotamiento emocional brutal que viene de una exigencia emocional altísima y constante en el trabajo. Por eso es tan común en profesiones de ayuda, como el personal sanitario o los profesores, gente que está todo el día dando a nivel emocional. Bueno, pues ya hemos visto un montón de piezas sueltas. Ahora toca lo más importante, juntarlas todas para ver la foto completa, para entender de verdad cómo afecta todo esto a una organización. Esta cita que vemos aquí, para mí, lo resume todo. Lo que nos viene a decir es que no se puede analizar a una persona de forma aislada. Su comportamiento solo se entiende si se mira también la cultura de la empresa donde trabaja. La personalidad de la gente influye en la cultura, sí, pero es que la cultura también moldea a la gente. Es un círculo que se retroalimenta. Y todo esto nos lleva a la pregunta final, a la gran reflexión. Después de todo este recorrido, la cuestión que queda en el aire es esta. ¿Nuestras organizaciones, con sus estructuras, sus líderes, sus dinámicas del día a día, están creando entornos que fomentan la salud o, sin darse cuenta, están cultivando la enfermedad? Ahí queda la pregunta. Muchísimas gracias por la atención.